Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Falta una cosa de nacional, otra de internacional y algo de bolsa. Pero yo te lo traigo seguido. Te traigo agua también. Sí, por favor. Bienvenidos, queridos radioyentes de Radio Universal, a nuestro boletín informativo correspondiente al día de la jornada, 22 de junio de 1936. Se cierra una nueva semana sin soluciones en Madrid. La huelga de la construcción tiene en paro a docenas de miles de obreros y la huelga de los sastres se ha ampliado a la industria del vestido y del tocado. En Cataluña sigue la huelga del ramo mercantil y en Cádiz la huelga va en aumento. Solo en Valladolid se resolvió la huelga general y los obreros en paro volvieron al trabajo. La Federación de Agricultores se reunió en una asamblea para pedirle al Gobierno la aclaración de ciertas leyes. Incluso le manifestó sus deseos de ser patronos agrícolas sin que esto sea un delito de lesa patria, como parecen propiciar los sindicatos del campo con la aquiescencia del Gobierno de la República. Y vamos ya con nuestra primera noticia de publicidad, antes de iniciar el relato de la actualidad nacional. Conservas Rivas, sardinas, anchoas, atún, salmón, berberechos, calamares. Productos pescados en la mejor época del año. Las frescas conservas Rivas son inconfundibles por su sabor. En aceite, limón, trufadas. Pruébelas, siempre exquisitas. Sabor de mar. Cupón para el recetario gratis. Y abrimos la página de Información Nacional destacando que el ministro de Justicia recibió a primera hora de la tarde a un grupo de periodistas y les manifestó que tiene en preparación una intensa obra legislativa. Anunció también que el problema que plantea la permanencia en la cárcel de los presos políticos no tardará mucho en resolverse. En los salones del Estado Mayor Central del Ejército se celebró ayer la imposición de la Gran Cruz del Mérito Militar al coronel Andrés Howard, quien ha cesado como agregado militar de la Embajada francesa en nuestro país, en España. Noticia que nos acercan de nuestra redacción, referente a la Asamblea de la Agrupación Socialista reunida anoche con carácter extraordinario para designar candidatos para los puestos vacantes en la Comisión Ejecutiva Nacional. Eligió con 61 votos a los amigos de Largo Caballero. El día de ayer se reunieron en el Cosmo de Madrid los miembros del Colegio de Abogados para conmemorar el aniversario de su fundación. En Granada se ha celebrado la fiesta del niño. Los exploradores sirvieron una comida a los niños de las escuelas públicas. Las maestras de la escuela normal, también alimentaron a los niños pobres en el patio de la escuela. Y antes de pasar a la página de Información Internacional, vamos a escuchar en Radio Universal otra noticia de publicidad. La crema líquida de pepinos Gemei, pura y fragante, limpia y suaviza la piel, dándole el aspecto fresco y delicado de los pétalos de flor. Es buenísima para conservar las manos finas y expresivas y como toque final, no olvide los exquisitos polvos Gemei. Abrimos esa página de Información Internacional que nos anunciábamos. Las huelgas revolucionarias en Francia han paralizado la vida de los ciudadanos de París. El Frente Popular, que les prometió a las masas pan, paz y libertad, se ha visto desbordado por las revoluciones. El discurso en el Sejm de Schiadowski, presidente del Gobierno General de Polonia, ha desolucionado a los que esperaban un cambio en la política interior del país. El gobierno será inflexible ante el crecimiento de las luchas internas y de las ofensivas bolcheviques en Polonia. Y en cuanto a la situación que atraviesa Inglaterra, hay que decir que no se opone, la nación británica, no se opone a la restauración monárquica en Austria. Lord Cambronne manifestó que el problema de la restauración es un asunto que le pertenece exclusivamente a los austriacos. En cuanto al
capítulo de Información de Sociedad hemos de reseñar que en estos tiempos es sorprendente ver que en San Martín se ha creado un refugio de perros abandonados. Es reconfortante ver que dentro del caos hay hombres que se dedican a esta misión tan noble. El edificio está muy preparado para el fin que desea cumplir y cuenta con lugares amplios para que los canes puedan estar cómodamente. El lugar está ubicado en la antigua finca llamada Rodas. Ahí no solo hay perros, sino también 30 gatos y 3 burros. Y en cuanto a la información deportiva, vamos a reseñar que el boxeador Schmeling volvió a Alemania después de su victoria frente a Lewis. El alemán ha declarado: fue una gran victoria porque el contrincante era un gran boxeador. Adolfo Hitler lo felicitó por su victoria. Se realizó la última reunión del Comité Olímpico Español. Hubo un gran número de delegados. Augusto Pisuñer presidió la Junta. Una de las cosas que se hicieron fue readmitir a la Confederación Española de Atletismo. Y nos vamos a despedir ya, queridos radioyentes, y lo hacemos, como de costumbre, con una melodía musical de nuestra selección. Muchas gracias por su atención y hasta mañana, amigos. Adiós. Búscate un enchufe, aprende de mí, no seas jabalí. 22 de junio de 2019. Aquí estamos, a donde hemos llegado, las cosas de la televisión, desde el 22 de junio de 1936. Y vuelve a estar con nosotros el 22 de junio de 2019 el profesor de la Universidad San Pablo CEU, Pablo González Pola. Muy bienvenido nuevamente, Pablo. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, vamos a ver. En Francia, las promesas del Frente Popular, pan, paz y libertad no se han hecho realidad. Y los ciudadanos de París se han lanzado a la huelga. Fiel reflejo de lo que estaba pasando en España o viceversa. Sí, sí. Frente Popular allí, Frente Popular aquí. Sí, la conflictividad yo creo que fue mayor incluso en Francia. Léon Blum, el presidente del gobierno, de un gobierno en el que gobernaban socialistas y radicales. Los comunistas no sacaron 74 votos, 74 escaños, pero sí que les apoyaban. Entonces, efectivamente, se desbordó la conflictividad laboral. No fueron capaces de hacer... Claro, había que arreglar la economía, que estaba muy mal, pero restringieron o no pudieron meter mucho dinero en los temas sociales. Entonces, la huelga tremenda de aproximadamente 12.000 empresas en Francia, es decir, más de 2 millones de trabajadores en huelga. Aquello fue realmente tremendo. Sin embargo, es curioso porque se cita estas huelgas en Francia que no fueron de mucho alboroto. No tenía nada que ver con la Comuna, por ejemplo, aunque se celebraba el aniversario en aquel momento, sino que bueno, fue bastante pacífica y sobre todo por primera vez fue dentro de las fábricas, o sea, que ocupaban las fábricas. Bueno, pues Blum intentó una relación muy directa entre las patronales y los sindicatos y al final intentó conseguirlo, pero todavía había sindicatos que seguían con la huelga, intervino el Partido Comunista. Es un momento muy interesante para la historia del obrerismo mundial. En el Partido Socialista, volvemos a España, en el Partido Socialista Obrero Español, la facción de Largo Caballero se ha impuesto a sus contrincantes del mismo partido. Sí. Finalmente se impone a los sectores liderados por Indalecio Prieto. Exacto. A más distancia, por utilizar términos deportivos, Julián Besteiro, ¿no? Sí, sí, sí. Digamos, se impone a sus dos inmediatos seguidores en la disputa del liderazgo por el Partido Socialista. Sí. Lo cual es un desastre para el Partido Socialista, ¿no? Sí, probablemente sí. Era mucho más moderado Prieto. Realmente el enfrentamiento entre ambos viene desde el 34. 1934, la Revolución del 34, a la que Prieto nunca lo vio claro y Largo Caballero fue el que de alguna forma lo lideró. Y a partir de ahí, bueno, hay veces que parece que va ganando Prieto y ya después de las elecciones del 33 con el Frente Popular, no es que se opusiera Prieto, pero siempre quería ser más moderado. Largo Caballero no quiere, sobre todo la clave está en que no permite que Prieto forme parte del gobierno de Azaña. Hay quien dice que probablemente Azaña le ofreció ser presidente del gobierno a Prieto, y eso
Hay quien dice, algún historiador, que podía haber salvado y que no hubiera habido una guerra civil. Prieto era bastante más moderado, pero realmente la facción de Largo Caballero fue la que ganó y Prieto se vino un poco abajo, y luego ya lo que no quería Largo Caballero de ninguna forma es gobernar con republicanos. Quería todo el poder para el Partido Socialista. Ese enfrentamiento que, como nos has dicho, Pablo, viene en el 34, que luego, muy a posteriori, bueno, pues Indalecio Prieto en México hace, iba a decir examen de conciencia, Sí. no, hace autocrítica. Autocrítica, y lamenta, se acusa públicamente ante España, ante su conciencia, ante su partido, de haber propiciado la guerra civil con su participación en los golpes de Estado de la Revolución de Asturias y de la proclamación del Estado catalán, que él al principio no quería, pero al final se acaba sumando. Eso es que gana una facción más radical. Prieto con esto, Largo Caballero, con sus visitas a la URSS, etc. Bueno, en Polonia se denuncian las amenazas de una revolución bolchevique acentuada por la proximidad de la Unión Soviética. Polonia, vean ustedes el mapa mentalmente, frontera con Alemania y frontera con la Unión Soviética. Pobre Polonia. Efectivamente, efectivamente, lo has descrito perfectamente y fue lo que pasó. Es decir, Polonia se podía asemejar en aquella época a las democracias occidentales perfectamente, pero estaba encajonada entre estos dos grandes gigantes. Por una parte, la Unión Soviética veía que su expansionismo ideológico se veía frenado por Polonia allí. Y por otra parte, Hitler también veía que no tenía expansión. ¿Qué es lo que hizo Polonia? Pues lo que hizo fue una política de equidistancia. Firmó pactos de no agresión con los dos e intentó aguantar todo lo que podía para que, en fin, se mantuviera un poco en esta equidistancia completa. Pero realmente tuvo movimientos internos, no muchos, porque realmente el odio que sentían o la presión que sentían soviética estaban muy vigilando de todo punto para que no existieran movimientos internos bolcheviques, que no los llegó a ver realmente serios. Y además en Polonia, bueno, pues la tradición del acoso soviético, antes ruso, antes de la revolución bolchevique, también la Rusia zarista acosó de una manera inclemente a Polonia, y del acoso alemán, justificado además después de la Primera Guerra Mundial, en las fechas en las que estamos, porque en el Tratado de Versalles a Alemania se le arrebatan, para construir Polonia, después de la Primera Guerra Mundial, se le arrebatan territorios muy importantes, por ejemplo Danzig, y la Prusia Oriental, justamente. Hasta tal punto que si la cosa hubiera quedado como queda en Versalles, pues Emmanuel Kant no hubiera sido alemán, sino ruso. Ruso, efectivamente. Hitler ya pensaba que Versalles estaba totalmente superado, desgraciadamente, sí. Y es Polonia una de las grandes naciones mártires de Europa, ¿no? No lo creo, por esos dos gigantes que la rodean desde el oeste y desde el este. Incluso después de la Segunda Guerra Mundial, que vuelve a sufrir a los rusos. Enormemente, claro. Bueno, hablemos de Inglaterra, porque ha salido a colación también en el noticiario 1936. Inglaterra no se opone a la restauración de la monarquía en Austria, propuesta por Benito Mussolini con la Casa de Habsburgo. Sí, efectivamente, Mussolini no era partidario, desde luego, de la anexión alemana de Austria. Austria, por supuesto, quería mantenerse, quería volver a la monarquía, quería mantenerse no anexionada. No muchos, porque también había muchos pronazis dentro de Austria también. Entonces, lo que se intenta... Como luego se demostró ampliamente. Exactamente. Sí, pero bueno, había un núcleo. Entonces, parece ser que el independentismo o los partidarios de que no fuera anexionada Alemania sí que concibieron la idea de una monarquía, una vuelta a la monarquía, en la figura de Otto de Habsburgo.
y Otto de Habsburgo crea lo que se llama el anillo de hierro con los monárquicos para intentar de alguna forma, pensando que si se instalaba la monarquía iba a poder resistir. Otto de Habsburgo, que como sabes era hijo de Carlos I de Austria y Zita de Borbón. Entonces lo intentó, en fin, la jugada estaba muy bien hecha, pero de todas formas no fue posible y la anexión fue así, tremenda, ¿no? Sí, sí, fue inmediata. Inmediata, totalmente. Inmediata, después de Renania y de los Sudetes, Austria, en el Ausland alemán, entra, pero rápidamente, a formar parte del Tercer Reich. Exacto. Bueno, nos tenemos que ir, querido Pablo González Pola. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Les garantizo que volverá a estar en Noticiario 1936 y a todos ustedes, pues ya saben, hasta la próxima edición de nuestro programa. Ya saben, muchísimas gracias por su atención. No nos pierdan de vista ni la pista y lo dicho, adiós amigos y gracias.